En esta ocasión, seguiremos a don Pedro, un viejo carpintero que, a pesar de no creer en las supersticiones, se encuentra cara a cara con un ser sobrenatural en las vías del tren de San Mateo. Con el miedo y el sufrimiento como protagonistas, se relata cómo su vida cambia para siempre después de esa noche aterradora. Esta historia te llevará en un viaje lleno de suspenso e incertidumbre, que te mantendrá con los pelos de punta. La marca del demonio. Después de un extenuante día de trabajo en su pequeño taller de carpintería, don Pedro, un hombre de avanzada edad, regresaba a su hogar, sin saber lo que el destino le deparaba para esa noche. Como era su costumbre, caminó algunas cuadras y subió al camión que corría de Tacuba a Jardines. Mismo que lo dejaba justo en la esquina de su hogar, donde había vivido por 40 años. Sin embargo, en el trayecto el autobús sufrió una falla mecánica y se detuvo repentinamente, obligando a los pasajeros a descender. Ya se descompuso este cacharro. Permítanme, voy a revisar a ver qué pasa, Es cosa de un rato. A ver si mientras pasa el siguiente camión, explicó el conductor a los pasajeros, para bajar posteriormente a iniciar las labores de reparación. A pesar de su edad y cansancio, don Pedro decidió caminar hasta su hogar. La luna llena alumbraba las oscuras calles de San Mateo. Faltaba todavía por recorrer una decena de cuadras, y a pesar de haber escuchado la historia del fantasma de las vías, don Pedro decidió tomar el atajo para llegar a casa. Sin embargo, pronto se arrepentiría de esa decisión. Se decía que las vías del tren de San Mateo se encontraban embrujadas, luego de que una niña de 12 años que jugaba por el lugar fue arrollada por un tren que la despedazó y su cabeza nunca apareció. Esa noche, como todas las demás, las vías del tren lucían desoladas. Don Pedro caminaba con su lento andar y su sombra reflejada en el piso. A medida que avanzaba, escuchó el ladrido de unos perros y paulatinamente percibió un extraño ruido, aparentemente el quejido de una niña. Conforme avanzaba, a cada paso que daba, aquel llanto infantil se hacía cada vez más nítido, más perceptible, como si una sombra lo estuviera siguiendo. El septuagenario, tembloroso y sudando frío, apresuró el paso. Con las implicaciones físicas de su edad, el abuelo caminó con la rapidez que le daba su cuerpo, al que le exigía con todas sus fuerzas. Pero el alarido era ya tan cercano que parecía estar justo atrás de él. Con el sonido del lamento tan cerca, don Pedro volvió la vista atrás para buscar entre las sombras, mientras avanzaba con paso apresurado. Sin embargo, su miedo lo hizo tropezar y caer al suelo. ¡Ay! Sangrando de una rodilla y un brazo, el dolor fue olvidado por el pánico que sentía. En ese instante, al levantar la vista del suelo, se dio cuenta de que el llanto de la niña había desaparecido súbitamente.
¿habría sido real o solo una alucinación causada por el miedo? ¿Era el fantasma de la niña arrollada quien lo había perseguido? Don Pedro no podía dejar de preguntarse mientras trataba de incorporarse sentado en el suelo. De pronto, de entre las sombras de la oscuridad, apareció un hombre con traje negro, erguido y sobrio, caminando directo hacia él. Al llegar al lado del viejo, lo ayudó a incorporarse. Don Pedro, agradecido, recibió su ayuda. ¿Se encuentra bien? Permítame ayudarle, abuelo. Muchas gracias, buen hombre. ¿Escucho esos quejidos? Me temo que esta noche lo único que he escuchado es un canto que alimenta mis sentidos. Además, desde tu interior quizá, sin saberlo, clamaste mi presencia. Don Pedro sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo, producto del miedo que sentía al escuchar esas palabras. Había escuchado hablar del innombrable, pero nunca había creído en las apariciones y siempre había considerado esas historias como meras supersticiones. Sin embargo, en ese momento, se encontraba frente a la evidencia de que el innombrable existía y que de cuando en cuando se deja ver entre los hombres. El corazón de don Pedro latía con fuerza mientras su mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Era realmente posible que un ser sobrenatural estuviera frente a él? ¿Sería capaz de escapar de él o estaría condenado a ser su próxima víctima? ¿Qué te parece si hacemos un trato? Si me ofreces tu alma, tendrás todo lo que jamás hayas deseado en la vida. ¿Qué dices, abuelo? ¿Hacemos el trato? No, jamás. Prefiero vivir con honestidad y trabajo duro hasta el último día de mi vida en mi taller, a tener una vida fácil a costa de mi alma. Negándose, el septuagenario intentó alejarse rápidamente del lugar, pero antes de poder mover cualquier parte de su cuerpo, el hombre levantó su mano y golpeó violentamente la mejilla del abuelo. Ningún viejo me va a rechazar. Con un grito desgarrador, el viejo cayó de rodillas al suelo, al tiempo que se tocaba la cara con desesperación, sintiendo el dolor abrasador de las quemaduras. La sangre comenzaba a brotar de la herida en su mejilla mientras intentaba incorporarse, pero sus piernas temblorosas lo traicionaron impidiendo levantarse. El hombre, con una mirada fría e inexpresiva, seguía allí, disfrutando del sufrimiento de su víctima. Don Pedro se preguntaba cómo había llegado a ese momento y si saldría vivo de allí. Cuando por fin pudo ponerse de pie, al levantar la vista, aquel Catrín ya no estaba. Había desaparecido de la misma forma en que apareció. Cuando llegó a su hogar, don Pedro contó la historia a su familia. Tenía quemaduras en el rostro donde quedó marcada la mano del Catrín. El tiempo pasó y sus heridas sanaron, pero una cicatriz quedó marcada en su cara como un recordatorio constante de aquella noche aterradora, donde rechazó a convertirse en una persona rica, eligiendo trabajar hasta el final de sus días en aquel viejo taller de carpintería que heredó a sus hijos. Don Pedro, atormentado por los recuerdos de esa noche, no pudo superar el trauma y su salud comenzó a deteriorarse. Finalmente, 2 años después de su funesta aventura, murió de un paro cardíaco, llevándose a la tumba la marca del demonio.